Paz a vos a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios primeramente que nos acompaña por medio de las redes sociales. Y hemos de hablar la palabra de nuestro Dios y el título de nuestra predicación en esta tarde que nuestro Dios nos ha dado es un regalo de Dios que hemos descuidado. Yo creo que nuestro Dios ha dado un regalo para usted, ha dado un regalo para cada uno de nosotros. Pero quiero que sepan que a través del tiempo, a las situaciones que estamos viviendo en nuestros tiempos con el COVID-19, este regalo de Dios quiero que sepan que lo hemos descuidado. ¿De qué regalo estamos hablando? Estamos hablando del día del reposo. Y vamos a analizar y vamos a estudiar cuáles son las razones por las cuales como Iglesia de Dios Séptimo Día guardamos el día sábado como día de reposo. Y voy a invitar a todos que tengan su Biblia. Si alguno de ustedes va a tomar apuntes sobre algunos de los textos que vamos a mencionar, con gusto puede hacerlo. Y a través de este mensaje, de este estudio, ojalá que pueda contestar algunas de las preguntas que a través de los tiempos hemos tenido o que algunos compañeros nos hacen en referencia sobre el día de reposo. Recordamos que el título es Un regalo de Dios que hemos descuidado, y espero que si usted o yo lo hemos descuidado, que nuevamente volvamos al camino que nuestro Dios tiene trazado para con cada uno de nosotros. Y si vamos primeramente vamos a ver el sábado en la creación, y vamos a tomar nuestras Biblias y voy a invitarlo a que vayamos a las primeras páginas de la palabra de nuestro Dios, donde nos habla de los días de la creación. Y primeramente vamos a la primera parte que vamos a ver Génesis capítulo 1 versículo 4, y vamos a recordar que estamos hablando de algo maravilloso que nuestro Dios desde el principio de la creación ha dejado para el ser humano. Y yo creo que hemos contemplado, yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído el libro de Génesis capítulo 1, y en cada día de la semana nuestro Dios expresa una frase muy hermosa y dice: y vio Dios que era bueno. Cada día de la creación, el primer día, quiero que sepan, y nuevamente si está apuntando en el primer día de la creación en Génesis 1:4, la palabra que usa allí es y vio Dios que era bueno. Así que estas palabras lo vamos a ver a través de cada día de la semana. El primer día dice y vio Dios que era bueno, Génesis 1:4, y cuando nos vamos al segundo día de la creación, ahora en Génesis 1:10, también vemos esta hermosa frase que nuestro Dios hizo y dice y vio Dios que era bueno. Así que cuando nuestro Dios termina con el primer día, usa esta frase y vio Dios que era bueno, y cuando va en el segundo día en Génesis 1:10 vuelve a utilizar y vio Dios que era bueno. Ahora nos vamos al tercer día, y quiero que sepan que cuando nos vamos al tercer día en Génesis 1:12 también vemos y vio Dios que era bueno. Gloria sea a nuestro Dios, que cada día de la semana nuestro Dios empieza a decir que lo que Él ha hecho lo ve en agrado. Y luego en el cuarto día, ahora si nos vamos al verso 18 de Génesis 1, vemos también que nuestro Dios dice y vio Dios que era bueno. Y luego en el quinto día nos vamos ahora hasta el verso 25, donde también la palabra de nuestro Dios nos dice y vio Dios que era bueno. Y luego en el sexto día, ahora nos vamos hasta el verso 31, y también vemos este juego de palabras donde nuestro Dios dice y vio Dios que era bueno. Pero en sí, en lo que nos vamos a enfocar en estos momentos es ese hermoso regalo que nuestro Dios nos ha dado, que viene siendo el día de reposo. Y ahora vamos a ver el día de reposo en la creación de nuestro Dios. Ya vimos que pasó el primer día, el segundo, tercero hasta el sexto, y vio Dios que era bueno. Ahora tomemos nuestras Biblias y vamos a ver lo especial que nuestro Dios hace del séptimo día. No únicamente dice que Dios vio que era bueno, sino que agrega unas palabras para con cada uno de nosotros, para que veamos la grande importancia para nuestro Dios y cómo nuestro Dios separa ese hermoso día de reposo, ese hermoso sábado para descanso de cada uno de nosotros. Vayamos ahora al libro de Génesis nuevamente en el capítulo 2, y dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo
3, 2, 3. Estamos ahí, Génesis 2, 3. Y veamos ahora qué es lo que dice a nuestro Dios en referencia del séptimo día. Nuestro Dios hace este hermoso espacio y dice el verso 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo. Entonces nuestro Dios hace algo maravilloso, no únicamente le llama a que era bueno, sino que Dios bendice. Hay tres cosas maravillosas que nuestro Dios hace para este día de reposo. Dice, y bendijo Dios el día séptimo. Primeramente lo bendice y luego sigue diciendo, y lo santificó. Entonces tenemos que lo bendice al séptimo día y dice que lo santificó, dice, porque en él reposó de todas las obras que había él hecho. Entonces tenemos que lo bendice, que santificó ese día y también que reposó ese día. Recordemos, para cada día de la semana, del 1 al 6, a nuestro Dios dice, y vio Dios que era bueno. Pero este regalo especial que nuestro Dios hace, dice que el día séptimo lo bendice, lo santifica y también reposó de todas sus obras. Así que inmediatamente en la creación vemos que nuestro Dios aparta. Santificar es apartar, hacer un lado. Nuestro Dios aparta este día. ¿Con qué razón? Y voy a través del estudio voy a dar algunas preguntas que vamos a contestar y que a lo mejor estas preguntas se le han hecho a usted por algunos compañeros. Como Iglesia de Dios Séptimo Día siempre se nos hace la pregunta ¿por qué guardamos el sábado? Y vamos a empezar con la primera pregunta: ¿cómo debo guardar el sábado? Así que primeramente, porque siempre nos hacemos la pregunta, bueno, como guardador del sábado, ¿qué es lo que debo de hacer? Y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirlas en el libro de Isaías 58. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en referencia de la pregunta que tenemos: ¿cómo debo guardar el sábado? Y fíjense bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Isaías 58, 13. Yo creo que es uno de los textos del profeta Isaías que nos enseña a cada uno de nosotros a ver y cómo guardar el día del Señor. Dice el verso 13 del libro de Isaías 58, 13. Dice, si retrajeres, ¿y quién es retrajeres? Es sacar. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Inmediatamente aquí el profeta nos está enseñando, nos está diciendo, algunas versiones dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Así que nuestro Dios aquí inmediatamente por medio del profeta nos está enseñando a cada uno de nosotros que hemos apartado ese día, que es el día del Señor, es el día que nuestro Dios reposó de todas sus obras. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Así que es un día donde lo tenemos que dedicar exclusivamente para nuestro Dios, no andando nosotros en nuestros propios caminos. Y fíjense bien, lo llamares delicia, lo llamaré santo, glorioso de Jehová. Yo creo que cada uno de nosotros, quiero que sepan que el sábado no es una carga, sino es una bendición que Dios le ha dejado al hombre para que tenga un encuentro. Y dice, y lo llamares delicia, porque es delicadeza, algo maravilloso el acercarse a nuestro Dios, tener la oportunidad de descansar después de todo lo que hacemos durante la semana y llamarlo delicias, llamarlo santo y glorioso de Jehová. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 13 al terminar: y lo venerares no andando en tus propios caminos. Aquí nos enseña o nos está contestando la pregunta que tenemos de cómo debemos de guardar el sábado. Dice, no andando en tus propios caminos. Ahora no debemos estar haciendo lo que nosotros queremos, sino andar en los caminos de nuestro Dios. No andando en nuestros propios caminos, ni buscando, dice, a nuestra propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que nuestro Dios nos enseña por medio del profeta a cada uno de nosotros qué debemos de hacer en su día santo. Y primeramente dice que no andemos en nuestros propios caminos. ¿Cuántas de las veces nos ocupamos más por andar en las tiendas, hacer tantas cosas, y se nos olvida que es el día del Señor? Y aún más dice, no hablando tus propias palabras. Así que es un día que nuestro Dios quiere
que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y aquí el profeta nos lo recalca y nos dice: no andes en tus propios caminos ni en tus propias palabras. Ahora, yo creo que a nuestros antepasados por mucho tiempo se nos dijo: ¿saben qué? Apártense de ver la televisión para que consagren su vida al Señor. Hoy en día tenemos teléfonos, tenemos tantas cosas que nos pueden apartar de la palabra de nuestro Dios, de ese día que nuestro Dios ha preparado. Hoy que tenemos las redes sociales, también nos concentramos más en textearle al compañero, o en lugar de servir a nuestro Dios en este día. Recuerde que en este día no ande en sus propios caminos, sino en los caminos de nuestro Dios. No busque su voluntad, sino busque a la voluntad de nuestro Dios, y dice: ni hablando sus propias palabras. Ahora veamos el verso 14 de ahí mismo, Isaías 58, 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Cuando no andemos en nuestros caminos, cuando no hablemos nuestras propias palabras, entonces nos vamos a deleitar en Jehová. Dice la palabra de nuestro Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nos acercamos al templo, cuando veremos a darle la honra y la gloria, dice: nos vamos a deleitar en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que nuestro Dios nos da las mismas bendiciones que le dio a Jacob. Esas mismas bendiciones las tenemos cada uno de nosotros a consecuencia de guardar el día del Señor. Pero otra pregunta que se nos hace: ¿el sábado es solo para los judíos? Yo creo que se la han hecho algunas veces cuando nos hacen la pregunta: ¿por qué van el sábado a la iglesia? ¿Por qué van el sábado al templo? Y se hace la pregunta: bueno, que el sábado no es únicamente para los judíos, pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios en referencia a esta pregunta? Y vamos a tomar nuestras Biblias ahora en el libro de Marcos y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en referencia a el sábado es solo para los judíos, como pregunta. Dice Marcos 2, 27 y 28. Dice la palabra de nuestro Dios: el sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. Entonces inmediatamente aquí el Evangelio de Marcos nos está diciendo que el día del Señor, el sábado, no es únicamente para los judíos, sino que nos está diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de los judíos, sino fue hecho por causa del hombre. Y usted y yo somos humanos, somos hombres, entonces inmediatamente ese día que nuestro Dios lo separa, que lo aparta, es para bendición de cada uno de nosotros como humanos que somos. Y diciendo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Nuevamente, porque nuestro Señor Jesucristo es el dueño y Señor del sábado, porque Él desde el principio de la creación lo ha dado para con cada uno de nosotros. Ahora, pensando en esto, hay algo maravilloso, porque recordemos que este regalo que nuestro Dios nos ha dado, como que se nos ha olvidado, como que lo hemos hecho a un lado. Y aún más, cuántas personas, en lugar de guardar el sábado que es bíblico, muchas veces se apartan y se van al domingo. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Tan importante es para nuestro Dios el día de reposo. Y ahora vamos a ver el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Y mire lo que nos dice Éxodo 20. Empieza con una palabra muy hermosa en el libro de Éxodo 20, versículo 8. Recordemos que estamos hablando de esta bendición, este regalo que nuestro Dios nos ha dado y que lo hemos pasado por alto y se nos ha olvidado este hermoso reposo que nuestro Dios nos ha dado. Y miren lo que dice la primera palabra. Tal parece como que vemos algo maravilloso en la primera palabra cuando nos dice: acuérdate. Nuestro Dios sabía que el hombre se iba a separar del sábado, y por esa razón, cuando empieza a escribir el cuarto mandamiento, le dice a nuestro Dios: acuérdate del día de reposo o sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Nuevamente nuestro Dios llamándole al hombre de que debe de acordarse del día del reposo. ¿Por qué? Porque se le iba
a olvidar, se iba a ir a otro día. Y dice el verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Fíjense bien aquí lo que nuestro Dios está diciendo, cómo debemos de guardar el sábado y quiénes. Primeramente dice, tienes la oportunidad, tienes 6 días de trabajar y hacer tus obras. ¿Por qué? Porque en el día séptimo estamos haciendo obra de nuestro Dios. Más el día de reposo y para santificar a Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y fíjense bien, no únicamente la persona guardadora del sábado, dice, no hagas en él obra alguna. Tú primeramente, que has servido a nuestro Dios, que le has reconocido, que le has aceptado. Así que nuestro Dios te está diciendo a ti, ¿sabes qué? Tú como persona que me has aceptado, entonces debes de guardar este día, no haciendo tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tus obras. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Así que si tú tienes un negocio y eres guardador del día del Señor, y quizá aquellas personas no son convertidas, sin embargo tu responsabilidad es de dejar a esas personas para que no trabaje ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que esta es la obediencia a nuestro Dios. Ese es el andar en los caminos de nuestro Dios. Dice el verso 11, volviéndose a la creación, porque recordemos que el día del Señor viene desde la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Así que reposamos nosotros el día de sábado. ¿Por qué? Y reposó nuestro Dios el día séptimo. Por tanto, Jehová nuevamente bendice, santifica y reposa. Así que nuestro Dios le está diciendo al ser humano por medio del mandamiento que nos acordemos, que no se nos olvide, porque Dios sabe que somos olvidadizos. Así que pensemos en eso nuestro Dios. Pero hay una pregunta que muchas de las veces se nos ha hecho. Bueno, eso ocurre en los 10 mandamientos, pero más atrás había el mandamiento o no existía el mandamiento. Vamos a ver lo que nuestro Dios le dice a un varón que también guardó la palabra de nuestro Dios. No estaba escrita en 2 tablas, mas sin embargo nuestro Dios ya tenía sus leyes. Vamos al libro de Génesis y vamos a ver ahora el compañero o el amigo de nuestro Dios, que es Abraham. En Génesis 26:5 dice la palabra de nuestro Dios: por cuanto oyó Abraham mi voz. Aquí tenemos un varón de nuestro Dios que sabemos que se le llama el padre de la fe y que por él son benditas todas las naciones. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aún aunque no estaban guardadas, aún aunque no estaban escritas los mandamientos de nuestro Dios en tablas, quiero que sepan que este varón, Abraham, que Dios lo considera como su amigo, dice que guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y también las leyes. Y vamos ahora al libro de Éxodo, ahí adelantito, nuevamente para que veamos que el pueblo de nuestro Dios, antes de que se diera el sábado como reposo, ya desde más antiguo, el pueblo lo guardaba. Recordemos, nuestro Dios lo guarda desde el día de la creación y se lo da al hombre para que lo siga guardando. Éxodo 16:4 dice, si recordamos aquel pueblo que iba por el desierto, nuestro Dios lo saca con brazo fuerte de allá de Egipto, y ahora nuestro Dios le dice esto al pueblo. Y dice el 4, hablando del maná, dice, y Jehová dijo a Moisés. Ahora tenemos otro varón que yo creo conocemos mucho de Moisés, es el libertador que sacó al pueblo de nuestro Dios de allá de Egipto. Vamos al verso 4 ahí para confirmar esto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo,
Ese maná nuestro Dios se lo da a su pueblo. Dice que hizo llover pan del cielo. Qué maravilloso, hermanos, poder ver llover ese alimento que caía y que el pueblo podía saciarse. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Así que a Moisés le dice, nuestro Dios le dice a Moisés le dice al pueblo, ¿saben qué? Va a llover el maná, ese pan del cielo, lo van a recoger, pero lo van a recoger de acuerdo a la porción de ese día. Y sigue diciendo, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y dice el 5, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Cuando iban a llegar al sexto día, recordemos, todavía el séptimo día no estaba grabado en la ley de nuestro Dios, mas sin embargo, ahora vemos que el sexto día el pueblo tenía que recoger doble porción, porque el séptimo día, acuérdense que no era para andar a sus obras, sino para andar en la obra de nuestro Dios. Así que Dios le dice a su pueblo, ¿sabes qué? Mas el sexto día prepararán o guardarán el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque el siguiente día era el día del Señor. Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. El libro de Romanos, capítulo 14. Y quiero que sepan que el pueblo de Israel sabía exactamente cuál era el día de nuestro Dios. Ellos nunca batallaron, ellos siempre saben, y hasta el día de hoy, el famoso Shabbat, que es el día en que todo judío descansa, y recordemos que no es únicamente para los judíos, sino es para el hombre. Nuestro Dios dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Ahora dice Romanos 14:5, dice la palabra de nuestro Dios. Uno hace diferencia entre día y día. Así que nosotros vemos los días y hacemos una diferencia. Otros juzgan igual todos los días. Pero dice la palabra de nuestro Dios, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo creo que nosotros estamos convencidos de que el día del Señor es el séptimo día, es el sábado, no el domingo, no el lunes, y también que nuestro Dios lo separa, lo pone en sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el hombre se acuerde de ellos y tenga en ese día ese descanso. Así que en otras versiones dice, hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, y yo creo que sabemos, el mismo Dios, para nuestro Dios tuvo una gran importancia, tanto que lo bendice, que lo santifica y que lo bendice el día de reposo. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Ahora vamos a otra pregunta, porque muchas de las veces la gente dice, lo importante es adorar a nuestro Dios. Y realmente podemos ponernos a pensar nosotros, si lo único que importa es adorar a Dios, entonces todos estamos bien, porque no importa cómo adoremos a Dios, pero quiero que sepan que Dios desea lo mejor y quiere lo mejor, porque Él pide lo mejor de nuestras vidas. Ahora, con este pensamiento vamos al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a pensar primeramente si realmente Dios lo único que quiere es que el hombre le adore. ¿Por qué? Porque cada movimiento religioso le adora a su manera, pero acuérdense que nuestro Dios quiere que le adoremos, no como nosotros queremos, sino como Dios tiene establecido que el hombre le adore. Génesis 4:1, y vamos a ver una adoración que llega a estos dos varones, y vamos a ver si realmente lo que importa es adorar a Dios o adorar a Dios como Él desea, como Él quiere. Dice 4:1, volviendo nuevamente a Génesis, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Aquí tenemos a esta pareja, Adán y Eva, que tienen un hijo, y su hijo se llama Caín. Y dice el verso 2,
Después dio a luz a su hermano Abel. Aquí tenemos el segundo hijo de esta pareja, ahora se llama Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos dos personas que han tenido aquella familia, Adán y Eva, ahora tienen a Abel y tienen a Caín. Y pasa algo en el verso 3, y aconteció andando el tiempo. No nos dice si fueron días, si fueron meses, pero pasa el tiempo. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así que recordemos la pregunta, lo importante es adorar a Dios, darle una ofrenda a Dios. Aquí llegó Caín y dice que le trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová nuestro Dios. Y también dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y fíjense bien, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que tenemos aquí algo muy hermoso, que los dos dieron ofrenda a nuestro Dios. Tanto Abel como Caín presentan una ofrenda a nuestro Dios. Pero vemos aquí primeramente que y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que no es únicamente adorar a Dios, presentarle una ofrenda a nuestro Dios, sino es de la manera que nuestro Dios desea. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dejó escrito para con cada uno de nosotros que Él quiere que apartemos, que hagamos todos nuestros trabajos en 6 días, pero el séptimo día es reposo para Jehová nuestro Dios. Así que sí, el mundo religioso puede estar alabando en domingo o en lunes, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de adorarle a Dios como Él quiere, y ha dejado un día de reposo para que su pueblo le adore a Él. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de Caín y Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel a consecuencia de que buscó lo mejor, lo más gordo de ella. Así que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para contestar la pregunta, lo importante, no importa cómo adorar a Dios, lo que importa es adorar a Dios. Lo que importa es adorar a Dios como Él desea que le adoremos. ¿Por qué? Fíjense qué va a pasar al final cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Y esto es algo triste. Personas que conocen la Biblia, personas que la leen a diario, que predican, que son pastores de congregación, dice a Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no todo el que le dice Señor. Así que una vez más podemos ver que la adoración a nuestro Dios no es únicamente como nosotros digamos, y podemos decir Señor, pero la palabra de nuestro Dios nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál voluntad? No la que yo pienso, no la que yo creo, sino lo que la palabra de nuestro Dios nos indica, y nos dijo, acuérdate, haz del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, o más el séptimo día, será reposo para Jehová tu Dios. Ahora yo hago aquí la invitación a cada uno de nosotros que miremos hacia adentro y a ver si realmente estamos guardando el día del Señor como Él desea, o podemos caer en esto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora dice el verso 22 de allí mismo, 7:22, muchos me dirán en aquel día. Entonces llega el día del Señor y dice, muchos me dirán, y no son pocos. Aquí nos habla la palabra muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así que no es como yo quiera adorar a nuestro Dios. Él ha preparado un día que le dice al pueblo, acuérdate de apartarlo, de santificarlo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios aún lo dejó establecido en sus leyes. Ahora también hay otro profeta que nos enseña a cada uno de nosotros el sello que nuestro Dios tiene para su pueblo. Veamos el libro de Ezequiel.
Libro de Ezequiel capítulo 20. Dice la palabra de nuestro Dios, Ezequiel 20:12. Y fíjense bien, una vez más la primera palabra que dice, y diles, Ezequiel 20:12. Y diles también mis sábados, nuevamente el sábado. Y diles, ¿por qué diles? Ya se les había olvidado, lo habían pasado por alto. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Una señal que nuestro Dios tiene entre su pueblo y nuestro Dios. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dice ahora el verso 20. ¿Qué quiere nuestro Dios? Y santificar mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, nuestro Dios. Una vez más, nuestro Dios poniendo este sello entre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que veamos que nuestro Dios desea esa señal entre el pueblo de Él y nuestro Dios. Vamos a ver al libro de Juan ahora, ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 16. Con este vamos terminando. Ahora veamos nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra, el ejemplo que da para con nosotros. Vino nuestro Señor Jesucristo a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas. ¿Cuál día? En el día de reposo, en el día sábado, porque lo había establecido desde el principio de la creación, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. A cada uno de ustedes que nos oye el día de hoy, le hacemos la invitación a que miremos hacia adentro y que veamos ese hermoso regalo que Dios nos ha dado, a que no nos olvidemos de Él, sino que perseveremos en la palabra de nuestro Dios, guardando, acordándonos y recordemos que es la señal que Dios tiene para su pueblo. Que esa señal no se borre de usted, sino veamos que el Señor tiene promesas para nosotros y que ese regalo siempre esté vivo en nosotros, de guardar el día del Señor para la honra y gloria a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga.